Buenos días, el tema de hoy es criterio de Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 20, vamos a leer del 1 al 10. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo, lo que sea justo. Cuando llega la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Criterio de Dios. Encontramos en esta parábola en la cual el Señor nos describe cómo el Señor da lugar a los que Él cree a su propio criterio. No es a lo que usted y yo somos buenos, o porque hacemos más o hacemos menos, o trabajamos más o trabajamos menos, o somos buenas personas, o colaboramos con otros, colaboramos con los demás. No, mire que aquí el Señor nos habla prácticamente en este sermón, que le está hablando sobre su propio criterio, y Él lo hace como Él quiere. Por eso ahí dice que los postreros serán primeros, los últimos serán primeros. Y como el Señor contrata y a cada uno le da lo que le parece que es justo. ¿Cómo vienen estos primeros que llegaron y cómo les van a pagar a los últimos? Lo mismo que nos dijeron a nosotros que llegamos de primeros, pero como el Señor hace como Él quiere. ¿Y por qué nosotros a veces nos creemos jueces delante de Dios? ¿Y por qué Dios al de allá sí le da, pero el de allá imagínense que anda en pecado, pero esa persona que es inmoral, esa persona que es mentirosa, y como Dios sí la bendice? Pero como la palabra de Dios dice que el sol sale para buenos y malos. ¿Quiénes somos usted y yo para juzgar a Dios o decirle a Dios por qué hace esto, por qué hace lo otro? Cuando nos damos de cuenta que es el criterio de Dios. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y si Él quiere tener misericordia de los malos, es el Señor. Él lo puede hacer como Él lo quiera hacer y como Él le plazca. También lo puede hacer con usted y conmigo. ¿Qué vio en nosotros para salvarnos? Para sacarnos del lodo cenagoso, para desarraigarnos del príncipe de las tinieblas, para desarraigarnos que usted y yo estábamos sumergidos en el pecado, que andábamos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos por amor en Cristo Jesús. Y aquí viene el Señor a hablarnos a usted de mí, que debemos tener en cuenta que en el criterio de Dios, usted y yo somos más que bendecidos en Él. Independientemente que usted y yo veamos al ojo, veamos al pensamiento humano, veamos al deseo humano, que pronto el de allá sí lo bendice y a mí no, que el de allá sí le da y a mí no me da. ¿Por qué nosotros nos fijamos en los demás? ¿Y por qué no nos fijamos en lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí? Ya que en esta parábola el Señor nos habla que el propietario sale varias veces al día a contratar obreros para que vayan a trabajar en su viña, pero el salario será un denario. Terminando la jornada, los que han trabajado durante más de varias horas muestran su descontento por la igualdad del salario. La parábola nos ofrece unas lecciones importantes. Lo primero que nos ofrece es que aquí nos afirma a Dios que Él es el dueño. Nosotros somos unos jornaleros que tenemos el privilegio de colaborar en su propiedad, en la obra del Señor, pero es el Señor. El trabajar en su viña es un honor, así que usted y yo hemos de estar agradecidos porque ha querido contar con usted y conmigo para su obra. Además, el Señor nos paga con lo que nos ha prometido. Al pagar en los últimos como a los primeros, está mostrando su bondad contra nuestras opiniones y actitudes. Descubrimos que su misericordia contradice y sobrepasa nuestra justicia, una justicia que a veces creemos que es justa delante de Dios, pero el Señor, como no mira lo que usted y yo pensamos o decimos, Él mira el corazón, la intención del corazón de cada uno de nosotros, ya que en la sociedad en la cual estamos viviendo hay una aclaración en la cual nosotros debemos basarnos en cuál usted y yo podemos sacar tajada acorde a las circunstancias, la situación donde estemos trabajando, y es por eso que ha venido desigualdad. Pero acá en el Señor no hay desigualdad. Por eso encontramos en el verso 11 y 12 hasta el 13 dice: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Eso es lo que a veces miramos contra el Señor.
Tenemos envidia porque el Señor es bueno con otros, pero conmigo no. Pero ¿por qué nosotros nos fijamos siempre en los demás y vivimos con esa amargura, ese resentimiento, ese dolor? Porque es que vemos más en los demás que no lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero tampoco vemos qué es lo que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. No sabemos el Señor qué le tiene destinado a esas personas que usted y yo creemos que el Señor no debería ser bueno con ellos. Porque a veces nos pasa lo de Jonás. Cuando Jonás, el Señor lo mandó a llevarle el mensaje a Nínive y Jonás no quería hacerlo porque ya el Señor había tenido misericordia de esta nación, de este pueblo anteriormente, pero volvieron y cayeron en pecado, pero volvieron y ellos se arrepintieron delante del Señor y el Señor le clamó, él les clamó al Señor y el Señor escuchó ese clamor. Por eso manda a Jonás a predicarles a los de Nínive y él no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque este pueblo volvería a hacerlo nuevamente, a caer. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que hace Dios? ¿Quiénes somos usted y yo para llenarnos de envidia porque a otros sí y a mí no? Eso es lo que pasa cuando miramos el criterio de Dios. Y en el criterio de Dios no somos quienes para decirle al Señor por qué haces esto, por qué haces lo otro. Y el Señor lo hace como Él quiere y como Él le parece. Lo bueno es que usted y yo tenemos la oportunidad de entrar y buscar y depender del Señor en cada circunstancia, en cada situación. Pero también entrar a la oración y pedirle al Señor: desarraiga de mi mente y mi corazón la envidia, el rencor, la mentira, el engaño, la manipulación. Porque así como el Señor obra en la palabra, así mismo obrará en su vida y en mi vida. Mire lo que nos habla el salmista en el Salmo 73, 1 y 2. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, acá el salmista está hablando que Dios es bueno para con el pueblo de Israel. Que muchos dirán: pero Israel no se lo merece, pero es el pueblo escogido por Dios. Pero ¿cómo tiene misericordia aún usted y de mí? Porque aquí dice que aún casi resbalaron mis pies. Porque dice en el verso 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, prácticamente: pero yo, ¿por qué vivo esta circunstancia? ¿Por qué me toca pasar esto a mí? Pero yo, ¿por qué tengo que vivir por este momento tan difícil? Y el de allá no, y esta persona que me trata mal, o esta persona que tiene tantas cosas y que es una persona pecadora, y por qué si Dios permite eso. ¿Por qué nos fijamos tanto en los demás y no miramos realmente lo que el Señor tiene para con nosotros? Y es el criterio de Dios que a veces lo juzgamos porque hace esto, porque hace lo otro. Y es que nosotros nos dejamos seducir por las opiniones y los ejemplos de los malvados. Pero Dios es bueno para con los justos y los limpios de corazón. Él nos conoce a usted y a mí y nos ama. Sus criterios y sus planes no coinciden con los nuestros. ¿Pero por qué? Porque gracias a Dios no coinciden con los nuestros. Porque si no sería un Dios justo. Porque usted y yo nos creemos justos delante de Dios. Porque yo no hago el que hace el de allí, pero el de allí sí lo hace. Porque yo no hablo como le habla el de allí, pero yo sí hablo tal cosa. No, nos creemos justos delante de Dios y creemos que Dios debe hacer justicia por usted y por mí, porque creemos que estamos bien delante del Señor. Y las cosas no son así. Por eso es que a veces vemos que no hay respuestas del Señor, porque obramos acorde a nuestra voluntad, acorde a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Y es el Señor que quiere llevarnos a ese cambio de transformación acorde a las Escrituras. Por eso miremos lo que nos dice en el libro de Salmos, Salmo 144, 17 al 18. Salmo 144, en el cual el Señor encontramos la respuesta, en el cual el Señor nos quiere llevar a esa transformación, a esa libertad, a esa seguridad para el cambio y la transformación. Por eso dice del Salmo 144, 7, 8: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Porque a veces como que nos basamos más en lo que dicen las otras personas, pero no miramos que lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida es como quiere liberarnos y sacarnos de toda congoja, sin angustia, zozobra e incertidumbre. Pero el Señor es tan misericordioso que Él muchas veces no mira cómo usted y yo actuamos, sino mira el plan que Él ha trazado para con cada uno de nosotros. Por eso Él lo dice en el libro de Filipenses 1:21. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Jesucristo. Él lo llena todo. Por eso el criterio de Dios no es para que usted y yo critiquemos o juzguemos porque Dios hace esto, porque Dios hace lo otro, porque Dios no tiene pendiente lo que yo hice, o porque Dios no tiene pendiente lo que yo he hecho o he dejado de hacer. Y es precisamente lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que busquemos más de su presencia, que busquemos más el consejo, la dirección de Dios a la luz de las Escrituras, donde Él nos quiere llevar a ese cambio. Por eso, como lo dice en Isaías 55, 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como el Señor aquí nos habla a la luz de esta escritura, que quiere darnos su criterio, pero aceptemos su criterio es bueno, porque Él es misericordioso, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque nos da su luz, esa luz que también sale para buenos y malos, también nos la dio para nosotros, para la conquista y la victoria en Cristo Jesús.